Empresa Océano Televisión presenta LOG Chile, los grandes desafíos de la cadena logística. Una tribuna de Follow Up. Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de LOG Chile, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso Follow Up, encabezado aquí por su vocero, Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera de Chile, empresario de este sector, y hoy tenemos un invitado muy especial que es Alberto Texidó, doctor en urbanismo, conocido, ¿no es cierto?, no necesita tanta presentación en este mundo especializado, porque desde hace casi una década él ha venido analizando, entregando propuestas y sugerencias, estudios. Ahora, por ejemplo, nos va a hablar con pleno conocimiento de causas de este polémico para nosotros proyecto del Parque Costero. Ramón, un gusto de saludarte y cuéntale siempre, como es al empezar el programa al público en general, lo que es el follow-up que patrocina este espacio. Gracias, Atilio. Un saludo, Alberto. Súper interesante. El foro logístico o follow-up es el foro logístico de Valparaíso. Es la institución o la instancia que agrupa a la cadena logística que participa en el puerto de Valparaíso y es un actor referente en relación a los temas marítimo-portuarios, ya que representa la voz de la totalidad de la cadena logística, que va desde la empresa portuaria a los agentes de aduana, las compañías navieras, los terminales portuarios, los extraportuarios, los transportistas, instituciones, agrupaciones, es bastante amplio. Y esta tribuna es muy especial porque creemos que es muy importante poder tener un nexo con la comunidad, con la ciudadanía, un nexo, digamos, para poder explicar, exponer, conversar y compartir las ideas que están siendo desarrolladas en relación al, ¿no es cierto?, a la actividad marítimo-portuaria, y en este caso muy puntual, ¿no es cierto?, al desarrollo marítimo o al desarrollo portuario de Valparaíso. Tuvimos ya, este es nuestra cuarta encuentro a través de LOG Chile. En el primer encuentro tuvimos, ¿no es cierto?, invitado al presidente, al gerente general de la empresa portuaria, a Franco Gandolfo. En un segundo encuentro tuvimos al arquitecto, concejal, ex candidato a alcalde, Daniel Morales, con, ¿no es cierto?, un ingeniero de la Universidad Católica de Valparaíso, don Bernardo Cienfuegos, y la última edición tuvimos a don Juan Arancibia, ingeniero de transporte y encargado de un área específica de ruteros en Citrans, que es un extraportuario. Bueno, y ahora tenemos el orgullo, ¿no es cierto?, de participar ahí con un, ¿no es cierto?, don Alberto Texidó, arquitecto, académico, líder de opinión. Así que, Alberto, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Esperemos podamos tener un importante diálogo que sea constructivo para todos. Bueno, muchas gracias a Tilio por la invitación y Ramón también. El follow-up es un espacio de discusión técnico multidisciplinar, múltiples miradas. Nosotros, desde el lado académico, que ha sido como el origen de toda esta discusión, hemos, sí, como dice Tilio, intentado aportar un debate que es complejo y que también implica una mirada, ¿cierto?, multidisciplinar, con propuesta, que es un poco el afán que ha habido aquí de entender cómo se resuelven estas distintas miradas complejas, ¿cierto?, sobre el Valparaíso Puerto, el Valparaíso Ciudad, el Valparaíso Patrimonio, el Valparaíso que requiere industrias creativas, cómo coexisten estos sin que ninguna de esas actividades se superponga sobre otra o la liquide, sino por el contrario buscar maneras de que esta complejidad encuentre caminos de salida, ¿cierto? Y ese ha sido el afán que ha permitido que participemos en discusiones sobre lo portuario, sobre la infraestructura, sobre el espacio público, sobre el patrimonio y otras discusiones que Valparaíso debe resolver. Valparaíso hoy día requiere propuestas, requiere soluciones, más que mantenernos en una inacción o en un debate que no tiene salida. Gracias por la invitación y permitir mostrar esta mirada.
Alberto, por lo que has dicho, queda claro que tú no eres de esos arquitectos que se oponen, o autoridades también, al desarrollo portuario y quieren ver un Valparaíso solamente turístico o solamente patrimonial. Tu historia, tus propuestas siempre han sido integradoras. Bueno, es el intento de resolver esta problemática compleja. No lo sé, el mundo de los arquitectos es un mundo diverso. Yo diría que el paso que hemos intentado dar es un paso hacia la multidisciplina. Ya sabemos que los espacios donde solo ingenieros, solo arquitectos, solo abogados, solo cargueros intentan resolver una problemática compleja, llegan a veces a callejones sin salida. La problemática del Valparaíso requiere esta mirada integradora. No son piezas independientes. Lo que está ocurriendo hoy día en Barón no se entiende si no se resuelve la expansión portuaria. Y así también la problemática patrimonial o la problemática del frente marítimo de la ciudad, que además, más allá de lo que nosotros digamos, tiene muy buenos ejemplos a nivel global que ya han sabido resolver cómo se resuelve esta superposición y donde el diseño y el emplazamiento de cada una de esas obras, en la comprensión de un plan actualizado, contemporáneo, permite resolver. Eso ha sido lo que inspiró las propuestas alternativas al crecimiento portuario del 2012, que aún siguen con cierto grado de vigencia, hablaremos de eso, a la problemática de Barón, que es una problemática iniciada cuando el puerto lo declara zona prescindible para el uso portuario, y abre todo este debate. El centro de la bahía, con una problemática de impacto urbano y patrimonial que parecen ser corregibles en la lógica de una mirada sobre el sistema portuario regional que permite encontrar salidas y proposición. Sí, de algún modo, Atilio, habría que decir que el camino de la crítica, el camino de encontrar todo mal, es uno. Y nosotros hemos optado por otro, que es el de considerar análisis donde se abre la discusión y se intenta encontrar salidas posibles al equilibrio entre el desarrollo productivo y la calidad de vida urbana. Oye, yo no sé si Ramón comparte conmigo, Ramón, pero yo creo que tal vez uno de los temas más preocupantes para nosotros y que hay mucha ignorancia, podríamos aprovechar esta visita, es el tema de Barón, porque aquí viene el presidente, propone un parque, bueno, se hace todo un desarrollo, hay preocupación en el sector logístico porque esto pueda quedar como una barrera entre medio de todo el sistema. No sé, ¿qué te parece, Ramón, ir por este lado? Vale, súper claro. Es interesante porque, sin duda alguna, ha sido una situación o una situación polémica. Recordemos que hace un tiempo atrás, unos años atrás, se quiso hacer un mall y hubo un rechazo bastante contundente de la ciudadanía, entre los cuales había una fuerte presencia de la cadena logística, que lógicamente manifestó que esos terrenos tenían una, ¿no es cierto?, vinculación o una utilidad para expansión portuaria, que siempre lo hemos escuchado de esa manera. Así que ese sector, y también cuando uno lo piensa en el ideario, en la situación que se viene, cuando yo pienso que ahí puede haber un paseo, digo, chuta, pero ¿dónde aquí puedo instalar o hacer convivir, por ejemplo, el desarrollo portuario? Porque sabemos que las naves crecieron y que el puerto de Valparaíso necesita para su operatividad, por una situación complicada, mayores áreas de respaldo para poder darle solución a la necesidad de poder atender estas grandes naves que miden más de 400 metros y que traen una cantidad impresionante de contenedores y por lo tanto necesitan esa situación. Y por otra parte, cuando hablo de Barón, yo pienso, pucha, pero en Barón es área de respaldo, también es un sector que en algún momento se pensó que era ideal a lo mejor colocar ahí una gestión portuaria, un puerto, un sitio, pero también ahí debiera ir una conexión ferroviaria, y sabemos que nosotros nos entusiasma mucho, es un proyecto que ha estado ahí dormido. Hace un tiempo atrás el presidente habló de una situación de Torquemada, ¿no es cierto?, un aeropuerto, habló de un tren rápido entre Santiago y Valparaíso, Valparaíso-Santiago, una situación que a lo mejor, o sea, no a lo mejor, sin duda alguna favorecería el turismo, permitiría a los santiaguinos estar más cercanos, a lo mejor el verano venirse el día lunes o el sábado en auto y después ir a viajar todos los días a trabajar a Santiago, no sé. Se pueden dar un montón de alternativas, pero creo que acercaría mucho más Valparaíso-Santiago y Santiago-Valparaíso. ¿Por qué? Porque esta zona centro tiene la capacidad de generar el flujo de, ¿no es cierto?, de pasajeros, y además necesita del flujo de carga, porque cuando habló la ministra, dijo de que para que hubiese desarrollo de tren rápido o tren de pasajero, era importantísimo tener la complementariedad del tren de carga.
de manera tal de que, entre comillas, uno compensara al otro y se podría lograr un equilibrio. Hablaron incluso de hasta un pasaje de 5.000 pesos, ¿no es cierto?, el boleto. Bueno, yo creo que todos Ramón, estamos esperanzados en eso. Todas las cartas sobre la mesa, bastante extensa, una visión del foro logístico muy compartida, y le damos el cabezazo entonces a Alberto con todos estos elementos para que nos explique. Estamos muy ansiosos acerca de este parque costero, implicancias, compatibilidad, etcétera. Bueno, muchas gracias. A ver, sí, el tema, como dije antes, Valparaíso no puede ser entendido, la problemática de Barón, sin entenderlo como parte de una pieza componente de un plan maestro portuario y ese vínculo también con los instrumentos de planificación territorial que a veces no dialogan. Y esta problemática de conjunto es parte del asunto. Si partimos de la discusión con el caso Barón, con esta decisión del presidente y también de lo que pasó finalmente con la problemática del mall, había una discusión ahí que hace muchos años estaba trabada, ustedes lo sabían, ¿cierto? La alternativa de mall también tenía sus detractores, ¿no? Y finalmente, para que ustedes lo sepan nada más, los expertos internacionales que vinieron aquí a comentar, no solo el informe ISASA, que también hizo cuestionamientos a los impactos que esto generaba sobre la ciudad y el mismo Terminal 2, estos impactos inmitigables, toda esta discusión que se armó, que termina con el parque como una alternativa de salida. Y hay que decir ahí algunas cosas interesantes, porque el parque, pese a la problemática que parece generar, es una infraestructura blanda, ¿no? Donde la bodega Simón Bolívar es el edificio que se intenta recuperar porque es la obligación. Y después del concurso y la discusión que en el equipo que yo participé junto a los estudiantes de la facultad y otros profesores, una de las cosas que esa propuesta tenía, por ejemplo, era plantear la flexibilidad de funcionamiento en relación a un parque que en 20 años más, cuando Valparaíso tenga otra presión, dado el movimiento de carga, o otras problemáticas resueltas respecto al ferrocarril, permite convertibilidad. Eso quiere decir que la bodega es la que tiene restricciones, como es lo que corresponde, pero ese entorno, que puede ser un parque por 20 años, podría continuar siéndolo, como también buscar otras maneras de ser reconvertido. Eso con un mall era mucho más difícil. Eso con viviendas o desarrollo urbano encima era imposible. Con propiedad privada era muy difícil. Eso quiere decir entonces que la alternativa de parque sigue siendo una lógica de reserva a lo que ocurra en el futuro. No obstante, además, la propuesta que nosotros propusimos, que generaba, y dentro de las 72 propuestas presentadas, fue la única que planteaba 3,5 hectáreas de acopio de contenedores temporales en épocas de alta demanda. Eso podría ocurrir en un sector que hoy día se ve, el MIPU validó esa proposición, y hoy día se ve en los planos un sector donde hay una superficie grande de 3,5 hectáreas que tiene pintados o estacionamientos o canchas de deporte, es decir, acepta la convertibilidad. Y eso es una de las propuestas que en el caso de Barón me parece que son válidas de seguir planteando. Porque tal como puede ocurrir que en época de cruceros ocurran ciertas cosas, o en época de temporada de fruta, o cuando hay cargas fraccionadas de cobre por las noches, este lugar acepta esa posibilidad de reconversión, respondiendo no solo a la problemática urbana y del espacio público o del patrimonio, sino que también respondiendo a una lógica donde el tren está presente, donde el problema del acopio de carga en momentos de saturación sigue existiendo. Por eso la solución de ese espacio también es temporal y está relacionada con lo que ocurra en ese mismo ferrocarril en el final de su trayecto, cuando se resuelva cómo crece el puerto, que debe y puede crecer, pero con alternativas diferentes a la que al menos advertimos en su momento y que hoy día tampoco tiene interés de inversión, dado que el operador de TCVAL también manifestó su desinterés por la propuesta, dadas sus dificultades ambientales, patrimoniales, de accesibilidad vial y otras problemáticas. En ese sentido, creo que cabe terminar este comentario diciendo que la solución de Barón y el ocupar o no ese sector de acopio de carga está absolutamente relacionado con lo que ocurra con la expansión portuaria, dentro de la cual hace ya 8 años defendemos que San Mateo parece ser mejor opción de crecimiento portuario, está frente a Ferrillón Costero, tiene mucho menos impacto que el centro de la Bahía Plano. Deja eso hasta ahí para que vayamos a ese tema luego. Bueno, porque, sí, bueno, haciendo yo, analizando lo que tú dices, saco mi conclusión, que lo que se habilitaría en este parque costero no es inamovible, no es para siempre, y admitiría a futuro una reconversión de acuerdo al desarrollo que se genere, sea un ferrocarril, sea un área de expansión portuaria, un terminal de crucero, etc. Eso es más o menos
lo que me queda claro a mí. No sé, Ramón, ¿cómo lo entendiste? Sí, también lo entendí de la misma manera, pero mira, voy a aprovechar aquí dos comentarios para que Alberto ¿no es cierto?, lo tenga claro, o por ahí también había una situación que se generó producto de cómo se eh, implantó o cómo se reconoció legítimamente la situación de este paseo, que en mi opinión, fue bastante discutida la legitimidad de la encuesta que en su momento hizo el alcalde, donde no consideró todas las alternativas. Eso es una cosa que es importante tener en cuenta. Dos, que ese sector también tuvo una discusión posterior, tú lo sabes, de la situación de la legitimidad del concurso. También es otra situación que está ahí. Pero también es un sector que cuando uno ve, por ejemplo, las cartas de inundación. A ver, aquí nosotros siempre escuchamos este es un país sísmico. Nadie está esperando un terremoto o una situación natural. Pero sí de algo estamos seguros, va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y ese sector, cuando hacen ¿no es cierto?, el show al plano de inundación, ese sector es un sector en donde van a llegar olas de sobre los 6 metros de altura, e incluso la inundación llega prácticamente hasta la subida de la avenida Argentina, ya a Santo Osa. Es una situación que es verdad que va a ser un evento, que va a ser, pero es uno de los sectores que podría haberse perjudicado. Cuando yo hablaba y decía, oye, es que ahí sería ideal una situación a lo mejor portuaria, es porque las personas que ocupan esos territorios tienen capacitación, les hacen, ¿no es cierto?, planes de contingencia, de evacuación, etcétera. Pero cuando tú tienes un terreno de esta característica, por ejemplo, abierto al público, en donde, dependiendo de la magnitud de la situación, tú tienes distintos plazos para reaccionar, bueno, es peligroso. O sea, es un comentario que también es importante tenerlo en consideración, nada más, porque nadie quiere que pase eso, pero es una realidad. Sí, Ramón, si me permite, muy interesante, sin duda. Sí, yo comentaba, en el ámbito académico nosotros estamos discutiendo, el caso de Valparaíso es uno más, dentro de otros, donde también la problemática de la ocupación del borde costero, la exposición al riesgo, los planos Shoah son parte de esto. El concurso Barón, tuvimos la capa Shoah como un antecedente. Vuelvo a decir, el mall tenía otro volumen de personas acumulado en el borde. O sea, a ver, Chile es un país expuesto al riesgo. La inundación tsunami es una de esas variables, pero si nos vamos a otros lugares de Chile vamos cambiando la problemática. Aparecen los bosques inflamables en la zona alta de la ciudad, aparece la remoción en masa con las quebradas, aparece el suelo sísmico duro, blando, licuación, aparece los bosques, perdón, los trayectos de lava. O sea, nos encontramos en un territorio donde la problemática del riesgo es habitual y tenemos un Valparaíso, un Iquique, un Viña del Mar expuestos a la inundación con zonas habitadas, que es un problema que se resuelve finalmente con educación de la población, vías de escape y equipamientos críticos bien emplazados para que puedan operar durante el momento de la emergencia. Eso es una problemática urbana del país. Pero en el caso específico de el concurso Barón, al menos para tomar lo que estabas diciendo antes, no solo la exposición al riesgo, dado que se tiene que resolver con una accesibilidad nueva, que en el caso de Barón demolía en el escenario imaginario el nodo y por tanto se mejoraban varias de las vialidades de escape y de acceso. Y eso implicó además otras problemáticas sobre, por ejemplo, el muelle de pasajeros que tú mencionaste. Nosotros en la facultad trabajamos con dos grupos de estudiantes distintos. Unos tomaron el muelle de pasajeros que proponía Gunza, otros tomaron la extensión del muelle Barón hacia adelante, incorporando la variable de pasajeros al proyecto. Nunca se dejó de ver el problema portuario. Lo que pasa es que el problema portuario de la carga sí se entendía como un área de reserva que continuaba el trayecto ferroviario. Pero vuelvo a decir, el tema es complejo. Y además, si quieres entrar también, y no hay problema con eso, a la polémica del concurso, bueno, la Contraloría ha dado su parecer, él mismo tendrá que explicar qué situación se dio ahí con respecto a los elementos fuera de polígono, y en eso también nosotros, como equipo, con las 30 personas que participaron, donde había ingenieros portuarios y marítimos, se hicieron sugerencias respecto a la protección de inundación del proyecto, y eso implicó obras de abrigo y elementos de enrocado. Eso es lo que se está objetando, Alberto. Eso es lo que se está objetando, esa obra de abrigo. Sí. O sea, la Contraloría hace un informe en el cual, no sé, bueno, hay gente que está, al parecer, le alegran ciertas situaciones como esta. No obstante, claramente el proceso es perfectible y, como vuelvo a decir, un concurso de ideas
es una búsqueda de alternativas. Nosotros entramos en ese proceso con las buenas intenciones que implican que un grupo de estudiantes se meta a participar y intente aportar, y en ese sentido hay satisfacción de haber aportado, más allá de que hay otros que buscan caminos de, no sé, de fiscalización o qué sé yo. Pero sí hay que decir que el polígono de intervención, para el caso nuestro, fue una pregunta que nos hicimos diciendo que si era una zona costera que requería protección, íbamos a hacer elementos de protección al oleaje, así lo hicimos, y de alguna manera, y para que ustedes lo sepan también, de las 72 propuestas presentadas, 35 de ellas ya tenían elementos fuera de polígono. Es decir, el cuestionamiento que se hace de Contraloría es un cuestionamiento a la creatividad también que muchas veces los concursos buscan, porque muchas veces los concursos se van al límite de las bases para encontrar opciones novedosas y aportativas. En este caso, además, el dictamen de Contraloría hace un cuestionamiento también a los concursos de ideas, con lo cual también, de alguna manera, sale cuestionado un procedimiento bien intencionado que intentaba encontrar salidas, y que más aún, diría, era un asunto administrativo que el MIMBU y el jurado debían resolver en ese proceso. Nosotros hicimos nuestro trabajo, aportamos a la discusión, y esperamos que si hubiera una segunda oportunidad de hacer algo así, volveríamos a participar. Nuestra lógica es, vuelvo a decir, la de aportar y participar con proposición, y ese es el camino que hemos elegido. Pero ¿dónde eso que tú mencionaste de las áreas de acopio que se consideran en tu proyecto? ¿Por qué no nos da algunos datos de qué capacidad, qué es lo que se analizó? Porque tú dijiste que habrían áreas, por ejemplo, como una cancha de fútbol, o áreas que pueden en un momento ser ocupadas por contenedores. ¿Se entiende así? Sí, así es. Durante el proceso del concurso, dentro de la captación de información, tal como mencioné, existían capa SHOA, capa patrimonio, capa topográfica, batimétrica, las problemáticas de flujos, el tema vial para llegar a Barón, la demolición del paso sobre nivel, toda esta problemática que implicó el concurso, nos hizo ver que era necesario entender, como dije, la convertibilidad, y esa convertibilidad es día-noche, es temporada de 6 meses contra 6 meses, es cada 20 años, como decía, ¿cierto? En el hecho de que incluso el proyecto plantea la posibilidad de que en 20 años más exista la posibilidad de tomar la decisión nuevamente de si mantener el parque o buscar otros usos en ese lugar, dado el ferrocarril, dado el crecimiento de expansión de la carga. Y por eso lo enganchaba con el problema de lo que ocurre con la expansión portuaria, que eventualmente en San Mateo lograría 3,5 hectáreas en una primera etapa, 5 hectáreas en otra, Pero espérate, para crecer con Alberto, esa alternativa. que yo te freno en eso para Sí. que le demos el espacio necesario. Mira, vamos a ir a una pausa y volvemos con esta interesante entrevista, porque lo estoy atacando como un caballo ahí en los partidores, que nos interesa mucho el tema esto de la playa San Mateo, si puede ser utilizada, si puede haber una expansión portuaria a ese sector, cuáles son las precauciones, las ventajas, las desventajas. Quédese con nosotros porque vamos a ir a ese tema. Bueno, estamos de vuelta aquí en LOG Chile, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso, encabezado aquí por su vocero Ramón Espejo, empresario, uno de los directores de la Cámara Aduanera de Chile, y nuestro invitado de hoy, un arquitecto, doctor en todo el tema del urbanismo. Bueno, él trabaja en distintos puertos del país, en el borde costero, y con asesorías, con el MOP. Bueno, ahí nos contaba que ha sido uno de los integrantes de este proyecto ganador del Parque Barón. Alberto, tú ya nos tenías bien, nos fuiste tirando el anuncio previo de la expansión portuaria y mencionaste el sector de San Mateo, y que se ve que es una de tus propuestas que parecen interesantes, dado que nuestro puerto necesita espacio, sobre todo espacios de acopio, y ante toda esta situación que ha vivido el Terminal 2. Bueno, a ver, Atilio, nos conocimos en el 2012 en un seminario que hubo en Valparaíso que intentó debatir sobre cómo podía crecer el puerto antes de que se licitara el Terminal 2, que ya había tenido una licitación desierta,
y que nos preguntaron en ese seminario si el puerto tenía que crecer en el centro de la bahía o hacia el norte, y el análisis que nosotros hicimos era que, dado que la empresa portuaria en su plan maestro mostraba que la alternativa hacia el sur, como llaman, ¿cierto?, que es San Mateo, también era parte de ese crecimiento. El análisis que vimos demostraba que San Mateo o el sector San Mateo era una opción viable porque tenía la accesibilidad resuelta, cosa que el sector norte no tenía, y al estar frente a Farellón Costero, igual que el sector norte, no tenía el problema del impacto sobre el centro histórico de la ciudad, que es una zona plana, donde además está lo que se conoce internacionalmente como el frente de agua, el waterfront, que es una joya para el desarrollo urbano de muchas ciudades que han logrado resolver sus frentes marítimos. Oye, perdona sí, que sea majadero, es decir, sí. deduzco por lo que ya estás diciendo, que la solución de cabritería, que era apoyada por muchas universidades locales, a lo mejor hubiera sido una mejor solución que el acceso sur. Bueno, a ver, no sé, cada uno ve cómo enfrenta su análisis en base a las variables existentes. Lo que nosotros sabíamos en ese momento, 2012, con un Camino a la Pólvora ya invertido, ya funcionando, es que, bueno, esas son las reglas del juego, ¿no? O sea, el problema de cabritería será un problema de la demanda futura, pero ya dada la decisión del acceso sur, la pólvora, esa es la regla, y ahí ya hay una opción de crecimiento que tiene mejores o peores opciones. Lo interesante de esto, Atilio, que se vio en ese momento es que al decidir o al plantear un análisis de impacto, yo diría que revolvimos dos decisiones que ya estaban pretomadas. Uno era el local, que era el problema de crecer en el centro de la bahía, con los impactos negativos que eso generaba. Tú sabes, hay muchos videos en internet que se pueden ver para saber por qué T2 en el centro de la bahía tenía problemas, desde el desabrigo de un uso frente de atraque en lo portuario, hasta un problema de taponeo de quebradas, impacto sobre zona patrimonial. Después se agregaron muchas más temáticas sobre contaminación y qué sé yo. Pero la alternativa que nosotros veíamos como posible también chocaba con otro argumento, que era que Valparaíso tenía que competir en bahía. Es decir, había que aparecer con un segundo operador en la bahía para resolver el problema de la competencia. Nosotros pensamos en ese momento que era más conveniente pensar en lógica de región, el sistema portuario, y por tanto que la competencia se diera en 3 frentes de atraques, 2 en San Antonio y 1 en Valparaíso, extensos, largos, preparados para estas embarcaciones de 400 metros que todos conocemos, que son las que están con potencial llegada a nuestros puertos. Y por lo tanto, esa meta que apostaba T2 con T1 de llegar a los 2 millones de TEUs, para nosotros se resolvía con un crecimiento de un solo frente lineal. Hoy día estamos a pocos años ya del proceso de relicitación, y eso implica que pronto va a haber un proceso de renovación del operador. Esa discusión, si se resuelve para decir que en Valparaíso puede haber una competencia que se va al sistema regional y que permite que los barcos que vengan de Japón tomen decisiones milimétricas para decidir dónde van, y van a ir donde esté funcionando la mejor tarifa igualmente, permiten pensar que hay una solución para Valparaíso potencial posible, que es la que presentamos en 2012 y que aún está vigente, la pueden buscar como alternativa de expansión portuaria, para saber que se puede llegar igualmente a los 2 millones de TEUs, pero con diseños que no generan los impactos negativos que tiene el emplazamiento y diseño del Terminal 2. Eso es una opción teórica, esperanzadora. Lo que sí diría, Atilio, que nos ha diferenciado de otros arquitectos, de algún modo, es llegar con propuestas que pasan por filtro de ingeniería, pasan por filtro multidisciplinar, en el sentido de que tienen respaldo de potencialidad, y lo que menciono en San Mateo para, primero, acopio de carga, y segundo, eventualmente extensión de frente de atraque, más lo que pueda ocurrir en la poza, manteniendo el acceso de turistas y pasajeros al Muelle Prat en una condición renovada que hemos planteado, de un frente que se abre hacia el oriente y no hacia el frente como hoy día, pero que permite la operación, es un intento de lograr estas compatibilidades. Todas las expansiones portuarias van a tener impactos negativos, es imposible evitarlos, pero sí sabemos que en el caso eventual de ocupar San Mateo, hay una alternativa que genera un puerto mucho más eficiente y competitivo, y a la vez permite amortiguaciones, como es el caso de la playa San Mateo, que es un resultado de la sedimentación posterior a las obras del puerto de 1912, pero que permite una reconversión a un balneario de altísima calidad como potencial amortiguación. Todo este debate lleva mucho tiempo, puede ser resuelto y da esperanzas para cubrir todas las demandas que hay aquí. No solo la que hemos puesto nosotros desde el lado del diseño o desde el urbanismo, o como se quiera llamar lo que defendemos, el medio ambiente, qué sé yo, sino que también porque el llegar a 2 millones de TEUs
Ese es el objetivo que tienen los sindicatos, Oye, perdón, las personas dedicadas al tema del movimiento de la carga. Que trajo, me acuerdo, a Zafachar. Así es, Asaf Ayar fue uno de los... Mira qué increíble, porque Asaf Ayar es el autor del PG de San Antonio, pero acá en Valparaíso vino a decir que el Terminal 2, como estaba propuesto, no parecía una buena idea. El mismo personaje. Entonces, en unos lugares validado y en otro lugar no. La propuesta que él trajo del Frente Lineal Continuo era bastante radical y muy fuerte contra la ciudad. Rellenaba completamente de hormigón la poza y generaba un pequeño T2 en ese sector. Nosotros tomamos esa referencia como punto de partida para resolver que el acopio de carga se fuera hacia San Mateo y abrimos un canal de amortiguación para los boteros y lancheros para no moverlos de ese lugar, generando un frente lineal de 1.250 metros lineales, lo cual daba esta posibilidad, como digo, de llegar en complemento con la superficie de acopio ampliada a esta meta de las 2 millones de TEUs. Es una posibilidad para Valparaíso, está ahí y debiera ser resuelta con una autoridad que, dado lo que ha ocurrido, ¿cierto? EPB se ha abierto al diálogo, tiene problemas con el Terminal 2 en su relicitación, tiene problemas con el acceso que planteaba bajo Molleprat, y esa situación invita a que el proceso se abra a una discusión donde se analicen realmente las alternativas, donde se analice también la otra temática que no es nuestra, pero que también está vinculada, que es el monooperador o los operadores portuarios, y que de ese modo tratemos de acomodar las piezas a esta meta que es el mejor puerto posible, sin los impactos negativos que tenían otras alternativas anteriores, y la posibilidad de que la ciudad también busque espacios de desarrollo, porque finalmente tiene que ser equilibrado. No nos va a ir bien si una se impone sobre la otra, no nos va a ir bien si no se hace nada. ¿Cómo? Interesante. Yo quería poner nada más que en perspectiva lo que está mencionando Alberto. Realmente los tiempos se han acortado y Valparaíso, lamentablemente, por situaciones internas de los propios porteños o de la propia comunidad de no poderse decidir o respaldar. Por eso que nuestra vocación como foro logístico es darle a conocer a la ciudadanía estas situaciones para que en función de eso puedan pensar y saber qué es lo que les corresponde o cuál sería la decisión más oportuna, porque siempre digo lo mismo, o sea, a mí me gustaría andar ¿no es cierto?, en una bicicleta último modelo, pero si no me alcanza, tengo que buscar con los recursos que tengo cuál es la mejor alternativa que puedo ver. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este momento? San Antonio en este momento, Valparaíso, primer puerto de la República, hasta antes de que se inaugurara, ¿no es cierto?, el T2 en San Antonio, Puerto Central. De ahí se produce un desequilibrio, y en este momento Valparaíso está moviendo, su tope fue, ¿no es cierto?, 1 millón de contenedores en el año 2017, y sin embargo San Antonio en este momento tiene la capacidad de mover casi 3 millones de contenedores, 2,5 ha llegado a 2,3, 2,5. Es decir, esa es la situación. La Cámara Marítimo Portuaria de Chile ha indicado que no se requiere más que el T2 en Valparaíso para tener un equilibrio y una buena infraestructura de conectividad para poder sostener el desarrollo portuario de Chile. Sin embargo, se está trabajando en forma acelerada en poder, ¿no es cierto?, desarrollar el megapuerto, que le daría a San Antonio 6 millones más de capacidad de contenedores, más las 3 instaladas son 9 millones. Evidentemente, Valparaíso queda relegado, si no se toman las medidas correspondientes, si no tiene la capacidad de poder llegar a una primera instancia, a un equilibrio, queda relegado absolutamente a ser, por oferta y demanda, un puerto ni siquiera alternativo, o sea, va a quedar muy reducido. Y en caso de terremoto, en caso de problemas sociales, en caso, ¿no es cierto?, de competencia, incluso se establece hasta una especie de monopolio, porque no tendría cómo competir, ¿no es cierto?, Pero en Ramón, esa situación. te olvidas de un detalle y tú tienes el dato, ¿va? Las marejadas. Por ejemplo, Bueno, es que justamente eso, el desarrollo del T2 y el desarrollo del Paraíso, lo que pretende es aprovechar las aguas abrigadas. En este momento, la situación, y lo veíamos con, ¿no es cierto?, los informes que se han dado, el año pasado San Antonio estuvo cerrado 35 años y en este momento ya a la fecha tiene ese cierre de puerto. Días, 35. Entonces, vemos que es un evento recurrente, vemos que las marejadas son cada vez superiores, vemos que el oleaje ya no son 2 metros, 2,5 metros, sino que estamos llegando a olas de 3 metros y más. Por lo tanto, a lo mejor va a haber que reestructurar totalmente la inversión que se va a hacer allá en San Antonio, porque aparentemente el rompeola va a tener que ser por lo menos aparentemente mucho más alto.
Y hay cosas que se están dando y que se están viniendo en forma constante. La situación que mencionaba Alberto de que los barcos, ¿no es cierto?, por milímetros de 100 ahora están ahí en la encrucijada porque Valparaíso le da seguridad porque no tiene cierres de puerto. En estos momentos. Oye, eso es una realidad. Yo quería para el público en general también volver al tema de San Mateo, porque dices tú, Alberto, que primero sería como un área de acopio, me imagino, de contenedores. A futuro sería como expandir el frente de atraque hacia atrás, por decir, hacia ese sector. Ahora tenemos este problema urgente que cuando llegan muchas naves, el puerto funciona perfectamente, pero de repente no hay dónde poner los contenedores momentáneamente. ¿Tú eres partidario de un área de acopio ahí en San Mateo? Bueno, como mencioné, a ver, de partida el tema de San Mateo está en el plan maestro portuario anunciado hace muchos años. Nosotros no estamos proponiendo una alternativa innovadora, entre comillas, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí la pregunta es cuál primero, dónde sea el primer paso, ¿no? Entonces, el tema de San Mateo está en el plan maestro portuario hace mucho tiempo propuesto y tiene una solución distinta a la que yo he podido conocer, o al menos la que hemos tratado de proponer. Sí, San Mateo tiene un enorme potencial porque es la extensión de la misma plataforma actual con el mismo acceso sur. Eso es una ventaja enorme. No se debe generar un muelle bajo Muelle Prat, un túnel, perdón, no hay que hacer el acceso a la capitanía. O sea, es una optimización de lo que tenemos. Y además sabemos que el acceso sur tiene que seguir siendo potenciado porque tiene un potencial de mover camiones que, bueno, cuando llegue a saturación se verá cuál es la alternativa de crecimiento. ¿Es cierto que también tiene una ventaja de altura de acopio? No, eso más bien es un problema propio de la actividad portuaria. Nosotros hemos visto acopios de 6 contenedores de altura y 7 contenedores de altura. No hay una mayor... Me refería más bien al reclamo público cuando dicen me instalan una muralla de contenedores. Bueno, eso es lo mismo que tú planteaste antes. El tema de estar frente a Farellón Costero sin población inmediatamente atrás es claramente una ventaja para ese impacto, pero vuelvo a decir, todas las alternativas tienen su impacto. Y en este caso, la alternativa San Mateo tiene menos impactos que el centro de la bahía. Yo vuelvo a decir, aquí no es un tema de que uno tiene y el otro no. No vamos a encontrar esa solución. Incluso cito el caso de San Antonio. San Antonio hoy día tiene varias problemáticas, como ustedes mencionan, sobre las marejadas, pero también se activó la discusión sobre la desembocadura del Maipo y su resguardo ambiental. Y eso el puerto no lo tenía tan considerado y va a tener que incorporarlo. O sea, hoy día la variable ambiental está siendo una ecuación más en el problema de la expansión de los puertos. Y climática, y la climática. O sea, y el clima y el cambio climático, bien. Es un debate donde hay multivariables y ya no se resuelve en la lógica poligonal. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba del fuera de polígono? Como una cosa como que todo lo que ocurría fuera de polígono era invisible. Bueno, esa situación hoy día vemos que no está, no es el camino. Hay impactos. En el caso del PGE, toda una problemática que además ustedes saben cuántos años se mostró la foto de San Antonio de Valparaíso como alternativas similares que cuando se igualaban en escala se mostraba realmente dónde el puerto podía crecer y dónde no. Y en eso, Ramón, yo diría que hay que ser, hay que plantear la lógica del sistema no como un discurso, es una comprensión del problema, porque si San Antonio y Valparaíso se sistemizan y logran potenciarse como movimiento de carga unificado, la rentabilidad de un lugar u otro van a ser 2 terminales de casi un mismo puerto. Y esa discusión implica que no es que volvamos a la lógica de que compiten a muerte, que era lo que pasó con el PGE, que cuando nos dimos cuenta que no era tal, hoy día estamos entendiendo entonces que... Algo, perdón, así para terminar, en el Callao. Sí, en el Callao pasa bueno, algo así. ¿Ah? Porque finalmente nuestra competencia es el Callao, nuestra competencia no es San Antonio. Además, ustedes saben, hemos mostrado informes históricos que muestran que el verdadero efecto negativo sobre el movimiento de carga en Valparaíso hace 100 años atrás no fue el Canal de Panamá, fue San Antonio. Y fue la containerización que evitó que la carga entrara a la ciudad, que era lo que pasaba antes de la existencia del container. Pero nada, quería precisar un punto. Cuando yo menciono el proyecto alternativo hacia San Mateo y esto, también vuelvo a decir, esto hay que estudiarlo con más precisión, pero al menos la viabilidad ingenieril se dio. Hay ingenieros que son capaces de avalar que esto puede ocurrir. No es un dibujo sobre el agua o una imaginación. Hay una viabilidad potencial. Y en ese sentido, debo decir que el costo de esa expansión versus el Terminal 2, que era anunciado con $500 millones de inversión, era igual o menor a él. Es decir, tampoco estamos encontrando alternativas inviables, más caras, sino que, vuelvo a decir,
Valparaíso hoy día tiene una alternativa de crecimiento que llega a la meta de 2 millones de TEUs, sin los impactos negativos y con costos similares o inferiores a la propuesta anterior. Y en esto, además, no meto en la ecuación toda la problemática que nosotros advertimos sobre la depreciación de suelo urbano, sobre la generación de empleo, sobre la salida del SOSIDER, o lo que ha ocurrido en otros casos internacionales, donde sabemos que el caso barcelonés, que es uno de lo que más hemos estudiado, logra 40 veces más empleo con una buena transformación versus una tradicional. Oye, una cosa que me queda en duda, por todo lo que tú has dicho, se ve que tú no crees que el T2, como fue concebido originalmente, y si vuelve a haber una licitación en los mismos términos, tú lo das eso por superado. Bueno, nosotros en el mundo de la arquitectura, el urbanismo, o los estudios urbanos, hay territorios que no conocemos bien. Lo que tangencialmente logramos ver es que la lógica de competencia en Bahía generó un problema con un diseño que tenía impactos de cierto modo, ¿no? Y eso hoy día, a puertas de la nueva licitación, da sugerencias. Da sugerencias de que la monooperación en Valparaíso no parece ser mala idea en la medida que se integre con San Antonio y la competencia se produzca entre los grandes puertos, entre el gran frente de atraque de la región central. Y eso es una línea que genera diseño, ¿no? Tal como dicen que la forma sigue la función, la forma también sigue la gestión. En la medida que no logremos integrar, tenemos este problema. Un ejemplo de eso divertido es lo que ocurre en Higuerillas, ¿no? Higuerillas tiene un molo para los yates, un molo para los pescadores artesanales. Si estuviéramos en un país que coordina, que es nuestra gran escasez, tendríamos un solo elemento de abrigo para varias actividades. Pero eso demuestra nuestra parcelación y el desafío que tenemos con esta posibilidad de que el crecimiento portuario sea compatible con el entorno. Y en ese sentido, la nueva licitación debiera, que es un territorio, como digo, que no me compete, pero una sugerencia desde fuera, abrir el polígono de discusión donde el diseño sea una variable que también sea analizada para entender sus impactos. En 2012 hicimos esa proposición, se entregó a la autoridad la desestimó diciendo que afectaba al clima de licitación. Nunca recibimos un comentario de vuelta que dijera si tenía más o menos impacto. No hubo un debate técnico, hubo un debate distinto. Pero vuelvo a decir, hoy día la situación y la trabazón en la que está Valparaíso requiere ideas, requiere proposición, esta alternativa está ahí, y parece ser una de las posibilidades que tiene el puerto de llegar a esa meta que tiene ansiada, que beneficia no solo a la ciudad y al entorno sin liquidar otras actividades, sino que también permite que la actividad portuaria llegue a su punto máximo, tal como fue planteado antes, pero con un diseño más compatible. Ramón, antes de ir a pausa. Sí, nosotros creemos lo mismo. Nosotros creemos que lo que necesita justamente Valparaíso es poder equilibrar esta gestión marítimo-portuaria entre la macrozona centro, de manera tal de que pueda participar en forma activa, en forma responsable y en forma tal cual como lo ha hecho históricamente, ¿no es cierto?, de esta actividad que genera bastante empleo, que aparentemente no se ve. Recuerda que tenemos un acceso sur que nos permite, que tiene menos visibilidad, menos impacto en la ciudadanía, pero que necesitamos que sea que siga creciendo, porque mira, los ingresos que posiblemente puedan generarse por esta ley Valparaíso, mira cómo se llama, si seguimos como vamos, Valparaíso va a ser el puerto que menos beneficios va a recibir, y eso creo que es importante poderlo potenciar. Entonces es importante pues, poner en la palestra ahí el objetivo donde queremos llegar, y las alternativas sin duda alguna siempre han sido aprovechar las aguas brigadas, pero lógicamente que evidentemente si las cosas se pueden mejorar, bienvenido sea. Bueno, muy interesante. Bueno, yo recuerdo que Texidó, calculo yo hace como unos 8 años, propuso esta idea que tú has comentado, Ramón, de la complementariedad de los puertos. Incluso me acuerdo cuando vino Zafa Charet, dijo una idea muy brutal y revolucionaria, que debería existir una sola empresa portuaria en la región, no 2 o 3, no sé, y que hubiera un ente coordinador con una estrategia común. Un tema realmente para analizar. Mira, vamos a ir a una pausa y ya en el tercer bloque, Ramón, retomamos todos los puntos que hayan quedado interrogantes en suspenso para ir a las conclusiones finales.
Bueno, ya estamos de vuelta en Log Chile, esta tribuna del Foro Logístico de Valparaíso integrado por distintas empresas, concesionarios, entidades públicas, universidades también, y con esta idea cultivada junto a Ramón, su vocero, de dar tribuna, de ir conociendo distintas opciones en esta invitación que ha hecho Empresa Portuaria Valparaíso, de abrir un amplio debate, de diálogo, conociendo distintas opiniones para que haya mejores soluciones, mejores decisiones. Estamos con Alberto Texidó, arquitecto, bueno, él fue presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. También es doctor en el tema del urbanismo, asesor de distintos organismos, trabaja en los temas de desarrollo en distintas ciudades del país con distintos organismos públicos, y aquí junto a Ramón Espejo, que es el vocero de Follow-up, director también de la Cámara Aduanera de Chile, y yo proponía este último bloque para ir analizando puntos que quedaron en el aire, como la duda que tú tenías que quería poner en hincapié, Ramón, pero libre, para ir a conclusiones, algo así como de lo humano y lo divino, con toda apertura y pluralismo. Así que, Ramón, te cedo la palabra. Sí, claro, súper bien. Bueno, creemos la expansión portuaria, creo que ahí concordamos con Alberto, creemos la expansión portuaria, nosotros creemos que es la oportunidad que tiene Valparaíso, la oportunidad que se merece Valparaíso, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y esperamos que el tiempo que tenemos acotado, que estamos en contra del tiempo, porque cuando hablábamos de 20 años, ya en 20 años, no sé, en poco menos ya San Antonio nos va a haber sobrepasado en forma absoluta. Entonces, y por otra parte, la limitación de las áreas de acopio. ¿Sí? Aquí, cuando alguien decía, oye, ese terreno está agotado, estuvo muchos años judicializado, estuvo muchos años sin la necesidad, porque teníamos la salida por los tiempos y los portes de las naves de poder sacar la carga hacia arriba, hacia, ¿no es cierto?, hacia la SEAL, pero en estos momentos la envergadura de las naves y cómo se va perfilando el negocio naviero, y esto no le pasa solamente a este puerto, sino que a todos los puertos del mundo se ven obligados, en función del crecimiento de las naves, a hacer dragado, a hacer infraestructura, a invertir y ponerse a la altura. Pero nosotros estamos ahí en una encrucijada y necesitamos hacer ese desarrollo. Ahora, las áreas, siempre hablan del entorno de Valparaíso, y realmente el anfiteatro es una postal que uno siempre lo disfruta desde la avenida, ¿no es cierto?, desde la altura. No hay otra solución. Y esa es una situación que hay que poder, como dijo Alberto, compatibilizar. Así que esperemos que esto se pueda lograr. Alberto, no sé, una inquietud que tengo para la dueña de casa, también el porteño. Cuéntanos cómo va a ser este parque. Bueno, es que, a ver, nosotros participamos hasta cierta etapa y luego el proyecto fue tomado por el MIMBU y desarrollado, no somos parte del proceso formal posterior. Nosotros llegamos hasta el momento del concurso y no hay vínculo más. Pero al menos las imágenes que vemos nos parecen interesantes. Vuelvo a plantear, la flexibilidad de un uso parque es de alguna manera la mejor noticia para el futuro de Valparaíso en términos de esa convertibilidad. Sacar un árbol no es lo mismo que sacar una vivienda con propiedad privada o un recinto con locales comerciales. Digo por eso que hay que entender que esto ha ido evolucionando de una manera. Yo les contaba, no sé, a tiempo atrás, los españoles que vienen para acá dicen, qué raros son los chilenos que cuando tienen un espacio portuario reconvertible hacen malls. O sea, no lo pueden creer. Esto es una cosa que, bueno, ya está. Pero hemos a golpes, de alguna manera, entendido otros caminos posibles. Esta flexibilidad que se da en el borde es una de las recomendaciones internacionales para ello. El parque, el espacio público, para un Valparaíso que tiene enormes brechas de desarrollo y oportunidades. Ustedes saben que en el plano de la ciudad viven 6.000 personas. Hoy día con la pandemia, quizá ¿qué van a decir las estadísticas que vienen? Es decir, el almendral vinculado al borde, el waterfront, el frente marítimo de la ciudad, tiene un potencial de desarrollo asociado a cómo se resuelve el problema ferroviario también, porque hay una barrera que tiene que ser resuelta, que se soterrará, o quién sabe, eso lo veremos después, con las propuestas que hay del TBS u otras más que proponen carga, donde el pasajero es un complemento al negocio. Hay una posibilidad también de que en el sector Yolanda se logren esos desarrollos. Ustedes tocaron otros temas más que creo antes de despedirnos, es bueno solo
pasar por frente a ellos, pero por ejemplo, la ley Valparaíso, otra de las experiencias internacionales también dice que los puertos se asocian a los municipios donde están emplazados y generan algo parecido a la ley de casinos, ¿cierto? Un beneficio en el lugar donde impactan. Esas posibilidades son parte del debate, no es el tema del impacto urbano o de las infraestructuras urbanas que es el que nos ha motivado a entrar a este territorio, pero como digo, tocamos otras disciplinas, otros debates asociados al problema de la competencia, asociados al problema del impacto ambiental y a esta discusión que estamos teniendo hoy día. Así que en general yo diría, hay piezas, hay anuncios, Valparaíso hoy día necesita proposición, ese es el camino en que nosotros hemos entrado desde lo académico a aportar a esta discusión. Otros tomarán otros caminos de la fiscalización, otros más que para mí son un poco aburridos, pero ese es otro asunto. La posibilidad de seguir aportando al debate está. Hoy día hay dos piezas que ya se empiezan a aclarar. No hay nada peor que la incertidumbre y es bueno que la apertura al diálogo que ha planteado la empresa portuaria sume estas variables porque hay mucho conocimiento previo que permite aportar a la discusión y hacer más corto el momento en que logramos el consenso y el acuerdo. Claro. Y hay posibilidades, como digo, en que todos los sectores saquen la ventaja que andan buscando. Oye, no es por echarle leña al fuego, pero son partes de las contingencias y que sorprenden a todos los porteños. Veíamos cómo, bueno, a raíz de todo esto de la pandemia, el colapso del mercado de los cruceros, el Valparaíso Terminal de Pasajeros ahora amenaza con entablar una demanda. Parece que fue todo un desacierto lo que ahí pasó. ¿Tú tienes opinión sobre eso? Lo que nosotros hemos analizado es que el problema de los pasajeros tiene hoy día, vuelvo a la lógica propositiva, tres soluciones. Uno es que vuelva a tener prioridad en el frente de atraque existente, otro es que busque una alternativa, como se planteó desde la ingeniería, frente al BTP, que es la alternativa conocida como Agunza, y la alternativa de expansión del muelle Barón hacia el fondo, con otra alternativa que es mucho más barata, y que implicaría la posibilidad de que la bodega Simón Bolívar vuelva a asumir el rol de BTP como lo tuvo antes. Ahí hay un debate que es muy enredado, pero habla del error de entender esto por piezas separadas y de no resolver un problema mayor sistémico. Tal como existe el debate sobre el sistema portuario regional, también dentro del plan maestro no es que el parque se resuelva y no tenga que ver con el problema portuario. Hay una interacción de acción de estas intervenciones. El problema de los pasajeros es un problema para Valparaíso. Sabemos que es más interesante para la ciudad que para el puerto en ciertos aspectos la llegada de los cruceros, pero hay una posibilidad de que la ciudad encuentre un camino para esto y Barón da esa posibilidad también para no afectar el movimiento de la carga. No obstante, la solución inmediata se da en los frentes de ataque existentes. Pero soñando un poco, arquitecto. El concurso Barón es de alguna manera nuestra propuesta y ahí la alternativa ganadora plantea la expansión del muelle Barón para ser nuevamente activado como una solución de conectividad para cruceros, pero también, esto lo conoce el almirante, bueno, perdón, el senador Piug, con el tema de los hidroaviones. Hay varios sueños ahí, ¿ya? Y esa Oye, porque lo que tú explica... dijiste, perdón, yo comparto, mira, yo como periodista cuando iba a cubrir a BTP en Simón Bolívar funcionaba perfecto, todo había amplitud, y luego hacen esto encajonado pasando por un túnel de Cholguán, una cosa realmente inadmisible para una ciudad turística, algo impensable, algo antiestético, y queda atrapado esto en la mitad. Yo realmente nunca lo pude entender, pero como tú dices, a lo mejor recuperar Simón Bolívar para un terminal de pasajeros, agregar un muelle de crucero en las instalaciones, pucha que sería fabuloso. Bueno, la solución intermodal, Barón tiene una condición intermodal increíble. O sea, ahí está el tren, está el transporte público de la ciudad, está el debate del rodoviario, está el debate de los cruceros, está el debate de la conectividad por mar en la intercomuna. O sea, y si sumamos los hidroaviones que propone el senador Piug, que son en relación con la isla de Pascua o isla Juan Fernández. O sea, hay un enorme potencial ahí. Y eso es a nivel no solo metropolitano, porque es una infraestructura que cae en la categoría de regional. Incluso si uno se pone en la conurbación de la gran región central, es un equipamiento que termina beneficiando a Santiago y a toda la macroregión central. Eso es una manera de pensar lo que viene, y yo diría que lo que está pasando, más allá de las dificultades y después de tantos años,
tiene luces y caminos de salida. Lo que queda ahora es que ese diálogo que se abre logre encontrar esas piezas y resuelva consensuar estos equilibrios. Hay un camino en que se logra equilibrar calidad de vida, patrimonio, ciudad y actividad productiva portuaria, donde están todas estas subvariables, ¿cierto? El turismo, el crucero, la carga fraccionada y toda esta discusión, el mismo tren de carga. Hay una posibilidad y nuestra intención ha sido aportar a ello. Oye, yo no sé si fue muy prematuro, pero tenemos las declaraciones, las hemos dado. Cuando anuncia esto el presidente Sebastián Piñera ahí en Barón, él incluso menciona que van a haber 3 piscinas y una serie de cosas de infraestructura. De repente como que se fue muy al chancho el presidente, no es así el proyecto. No, el concurso de ideas es moderado, pero plantea una inversión importante de 10.000 millones. Hay un monto que el MIMBU ha anunciado que es mucho dinero y no sabemos bien todavía si eso implica que es la recuperación de la bodega, si se mantiene o no se mantiene el nodo Barón. Hay varias discusiones ahí que no son conocidas todavía, pero de que el proyecto tenga RS y dé la posibilidad de este paso, es el primer paso de resolver también lo que viene después. El siguiente paso es resolver la expansión portuaria y lograr que esta coexistencia entre ciudad y puerto se manifieste también con buenos proyectos. Y como vuelvo a decirte, creemos, al menos desde nuestro aporte académico, haber sido parte de los que hemos puesto el tema en discusión, con proposición, con salida, y hoy día los actores están invitados a ese diálogo para intentar encontrar esa solución. Bueno, me quedo muy tranquilo, Alberto, con tus palabras, porque esto que tú has aclarado, que ahí en Barón es un área no inamovible, que contempla un acopio de contenedores, que es multipropósito, que podrían haber varias iniciativas, que está en desarrollo, lo encuentro tranquilizador y muy sensato. Bueno, dejemos la conclusión al líder de este programa, Ramón Espejo, vocero del Follow-up, que invita a estos debates ciudadanos. Bueno, agradecer a Alberto su generosidad, su capacidad de comunicación, su empatía para poder explicar en forma amable, en forma práctica, en forma esquemática, ¿no es cierto?, sus ideas. Agradecer de que dentro de su planteamiento, sin duda alguna, está claro el objetivo final, ¿no es cierto?, darle a Valparaíso un aumento de capacidad, ¿no es cierto?, de 1 millón de contenedores más, que nos significarían, ¿no es cierto?, un respiro para poder estar a la altura de lo que en estos momentos significa el movimiento portuario o la actividad portuaria, porque a veces uno mira y los porteños ven solamente lo que, ¿no es cierto?, el anfiteatro que tienen acá, o sea, no ven cómo se están desarrollando, ¿no es cierto?, otros puertos, y por lo tanto no se dan cuenta de la diferencia y de la magnitud de la importancia de este emprendimiento, de este desarrollo, de esta situación. El otro día escuchaba un discurso que Valparaíso fue y se produjo, ¿no es cierto?, el quiebre como primer puerto de la República cuando, ¿no es cierto?, se quedó atrás en el desarrollo del T2. Hasta antes de eso, siempre Valparaíso fue el primer puerto. De hecho, en algún momento del gobierno militar, recién a San Antonio se le dio la calidad de puerto mayor. Es decir, que puede hacer todo tipo de destinaciones aduaneras, entre ellos la importación. Hasta antes de eso, solamente podía hacer exportación y cabotaje. Entonces, igual estaba limitado. Después vino el 85, San Antonio se cayó, fue el puerto más dañado, y Valparaíso estuvo ahí, ¿no es cierto?, respaldando, y de ahí en adelante se potenció San Antonio, y cuando logró el T2, ahí lógicamente marcó la diferencia a favor de ellos, y bien merecida, porque la trabajaron mucho. Así que me quedo bastante satisfecho, una comunicación clara, una comunicación contundente, con alternativas, y lógicamente dándole a entender a la ciudadanía que todos estamos involucrados en poder desarrollar a Valparaíso, que todos creemos que este puerto, este querido puerto, merece mucho más, y todos creemos que estamos aquí trabajando, ¿no es cierto?, aportando nuestro granito de arena para que usted esté tranquilo, ¿no es cierto?, en su casa, para que usted piense que va a tener turismo, que va a tener trabajo, que va a haber desarrollo portuario, que posiblemente a lo mejor hay un tren rápido, que a lo mejor hay tren de carga, y que todos vamos a poder hacer de Valparaíso el sueño y la ciudad que siempre hemos querido. Así que gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra, ¿no es cierto, Alberto, por favor, para despedirnos. No, bueno, para despedirnos, le dije a Atilio cuando hablamos antes del programa
que este debate es complejo. Este debate tiene mapas, dibujos. Hay una manera de entender esto mejor que solo la conversación, para entender cómo es posible esta ecuación compleja. Yo agradezco que en un espacio donde hay un predominio de interés sobre el movimiento de la carga, que eso también se abra esta discusión multidisciplinar, donde da lo mismo la profesión que cada uno tenga. Yo en eso diría que la multidisciplina se instala para aportar a la solución de los problemas complejos. Y en ese sentido agradezco esto y ofrezco a Atilio y a ustedes también conversaciones que puedan salir en cámara o no, pero que creo que en la lógica de la docencia o como pueda plantearse, podamos tener encuentros entre los académicos que participan del follow-up y podamos tener una conversación donde esto sea visible y se logren avanzar en estos consensos necesarios. Lo volvemos a decir, aquí hay una defensa por la calidad de proyectos que pueden tener mejores emplazamientos y diseños. Ese fue el origen de esto, y hoy día hay luces y caminos de salida que implican que las piezas se empiezan a acomodar para encontrar la salida. Valparaíso necesita urgentemente esa reactivación, lo sabemos, y creo que este espacio es para eso, así que también lo felicito por tenerlo y esta vez por una invitación a una conversación tan interesante. Gracias. LOG Chile, el Foro Logístico de Valparaíso, con esta iniciativa que le puso justamente el nombre, no de Valparaíso, sino que de Chile, porque Valparaíso es Chile. Por acá pasan las mercaderías que llegan, los medicamentos, por aquí salen las ventas de nuestros emprendedores hacia el mundo. Por eso Valparaíso es Chile, Chile, Valparaíso. LOG Chile, el Foro Logístico de Valparaíso, con esta grata conversación. Mis cariños para Alberto, para Ramón, excelente programa, y bueno, esté atento porque estaremos continuando con esta tribuna. Muchas gracias. Hasta luego. Empresa Océano Televisión presentó LOG Chile, los grandes desafíos de la cadena logística. Una tribuna de Follow Up.